para mí es un honor en este momento poder presentar a Nicolás, agradeciéndole su presencia en este ciclo en el que vamos a ver una de las causas por las que luchamos, que es la causa de Malvinas. Eh, y bueno, qué mejor persona que él, que no solamente estuvo ahí, sino que también participó activamente en el esfuerzo patriótico y después también, junto a todos los que participaron, compartió el yugo y el peso de la desmalvinización, del maltrato social, eh, con gran cantidad de personas que tratan de desprestigiarlo incluso hasta el día de hoy. Bueno, Nicolás, aparte de ser una persona que estuvo en las islas, ¿por qué estuvo ahí? Porque fue corresponsal de guerra. Él es periodista, corresponsal de guerra, autor de una buena cantidad de libros, muchos de ellos sobre Malvinas, pero también sobre otros temas que quizá más tarde nos pueda contar. Y bueno, Nicolás, muchas gracias por sumarte con nosotros. No, para mí es un gusto, gracias por invitarme. Yo considero que este espacio, el de ustedes, es la esperanza única que tiene la Argentina. Muchas gracias. Y bueno, te queríamos pedir que nos cuentes a todos nosotros que somos el grupo de jóvenes NOS, que algunos estamos acá en el Zoom y muchos más están viéndonos por YouTube, eh, acerca de el significado de Malvinas y por qué tenemos que luchar por esta ideal y cómo impactó en tu vida. Bueno, Malvinas es importante no solo por el hecho histórico, que eso pertenece al pasado, sino que Malvinas es el futuro de la Argentina, si la Argentina tiene futuro, porque en el estado calamitoso en que está nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, lo único que puede levantarla de sus rodillas es la gesta de Malvinas, los valores de Malvinas. Y justamente por eso, evidentemente, los medios dominantes, los políticos, no quieren que se conozca en toda su dimensión esa gesta que tuvo claroscuros como cualquier actividad humana, pero las miserias han sido muchas veces informadas y masticadas hasta el cansancio, hasta la náusea, y las grandezas, que son los hechos heroicos, o sea, el producto de esos valores que se pusieron en juego en Malvinas, son ocultados. ¿Y por qué son ocultados? Porque los políticos no son estúpidos y se dan cuenta de que Malvinas, contada completamente, enteramente, con lo bueno, lo malo y lo feo, va a prevalecer lo heroico, va a prevalecer el sentido de gesta y puede contagiar de esos valores a la sociedad. Y a los políticos no les conviene una sociedad con una vara elevada. Los héroes ponen la vara muy alta. Y una sociedad inspirada en héroes reales, no en los héroes de pacotilla, de pie de barro, como algún futbolista, algún personaje de la farándula, sino los reales, al elevar la vara, la inmunizan a la sociedad contra muchas porquerías y supercherías de los políticos. Es mucho más difícil llevarle las narices, corromper, expoliar a una sociedad que se inspira en héroes reales que la que tiene como norte hacer plata o pasarla bien. Hablabas sobre el heroísmo y los verdaderos héroes. Y yo sé que tanto en tu experiencia en Malvinas como después en el continente, tratando con los veteranos, has podido conocer a una gran cantidad de héroes. Eh, Tanto de los que son más famosos como de los que quizá quedaron un poco más opacados. ¿Querrías compartir con nosotros alguna de las historias de heroísmo que más te llamó la atención estando en las islas? Bueno, el común denominador de muchas de esas historias de héroes es el amor al prójimo. Yo siempre digo que los combatientes argentinos pusieron en juego, acataron y cumplieron esa máxima de Jesús en el Evangelio que dice que no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Inclusive, increíblemente, hasta había una suerte de competencia
por salvar al amigo a costa del propio pellejo. Y historias así abundan, y creo que si se conocieran a lo largo y a lo ancho del país cambiaría el tónico moral de la sociedad, porque tendrían quien inspirarse. Por ejemplo, el caso de un piloto de Pucará que tuve el honor de conocer, Miguel Ángel Jiménez, su indicativo era el Sombra. Cada vez que había una misión, los Pucará estaban basados en Malvinas, no eran los aviones que atacaban a la flota del continente. Cada vez que había una misión, le decía a su jefe: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero. No mandes a sutano que tiene hijos, mandame a mí que yo no tengo. Y así, en una misión, el 28 de mayo, que reemplazó a un camarada que tenía familia, él no volvió, lo hizo por amor. Malvinas, vista sin estos preconceptos, estas anteojeras que nos metieron, es una cadena de historias de amor, de ese amor sublime, de darlo todo por el camarada. Te cuento que el 1 de mayo nos habían bombardeado los aviones Vulcan, después pasaron los Harriers, yo estaba en el aeropuerto, y después siguieron bombardeando las fragatas inglesas, era de día todavía, cuando vimos 3 puntitos que pasaban por sobre nuestra cabeza, eran una escuadrilla, la escuadrilla Torno, que como caballería que llega al rescate al último momento porque nos estaban pegando muy duro, pasa por sobre nosotros, avanza hacia el mar y ataca a las fragatas inglesas, y vimos claramente que una de las fragatas se iba humeando. Y años después me encontré con el jefe de la escuadrilla, con Norberto Di Meglio, y le pregunté: en ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué te motorizaba? ¿Por qué lo hacías? Y me contestó: no lo hice por la patria, no lo hice por el honor, no lo hice por la gloria, lo hice porque 2 semanas antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. Ese fue el leitmotiv de muchos de nuestros héroes, dar la vida por el prójimo. Lo dijo una vez, y es una verdad universal, en un programa de Fantino Gómez Centurión: el amor a la patria en la guerra es el amor al combatiente que tenés a tu derecha y al que tenés a tu izquierda. Y bueno, necesitamos contagiarnos de ese amor al prójimo que tenían nuestros combatientes y de ese amor a la patria que tenían los combatientes, y entonces, y solo entonces, vamos a poder cambiar el país. Bueno, hablando de el amor y estas historias que abundan también en todos los, en todo Malvinas, de helicópteristas que hacen lo imposible por salvar a una persona, compañeros de trinchera que se comparten lo poco que tienen de comida. Más allá de todo esto que está, de todas estas historias, quizá algunas más ocultas, otras menos. En los días que vos estuviste, ¿quiénes fueron las personas con las que más cotidianamente pasaste tu tiempo? ¿Cómo era un día común en las Malvinas argentinas? Bueno, obviamente con quien más pasaba el tiempo era con mi camarógrafo, que era mi sombra, pero aparte de él, yo en la mañana tenía una misión que cumplir, que era tratar de ayudar a los soldados que la estaban pasando mal, porque nuestro generalato le había prohibido a los soldados carnear las 300.000 ovejas que había en las islas, que eso hubiera paliado el hambre. Toda guerra es sinónimo de hambre, pero lo hubieran pasado mejor. Y también prohibía que entren a las tiendas para abastecerse, para así no desabastecer a los kelpers. O sea, se cuidaba más al extranjero, al enemigo, que a la propia tropa. Y como los civiles podíamos entrar, yo trataba de ayudarlos, me iba al West Store y hacía lo que podía para ayudarlos. Hecho esto, que eran 2 horas por día, nosotros necesitábamos escenas bélicas porque estábamos en una guerra, y yo tenía un sensor que no me dejaba mover en las posiciones de ejército. Y encontré la solución yendo al aeropuerto, que era bombardeado 3 y 4 veces por día, hasta habían inventado nombres, ¿no? Estaba el bombardeo del mañanero, después estaba el merendero, todos tenían un calificativo, ya era una cosa cotidiana. Y ahí teníamos las escenas de acción que buscábamos, y como era jurisdicción de Fuerza Aérea, no me acompañaba este capitán sensor del ejército y podíamos movernos con bastante libertad. Bueno, después a la noche obviamente teníamos que transmitir a Buenos Aires,
ya era noche cerrada, era oscuro, era medio peligroso caminar hasta el lugar de transmisión porque se armaban muchos tiroteos entre propia tropa. Tratábamos de caminar cantando a voz en cuello tangos, desafinando, gritando o malas palabras para que no nos confundan con un extranjero, con un comando infiltrado. Transmitíamos allí y bueno, a la noche íbamos finalmente a la hostería, donde después de comer siempre invariablemente cordero, toda la dieta durante todos esos días, y no me quejo porque otros no tenían ni cordero, pero el cordero ya no lo aguanto nunca más en mi vida, y se armaban tertulias interesantes con el ruido de los bombardeos ingleses que bombardeaban toda la noche, porque después de aquel 1 de mayo que le pegaron duro a nuestros aviadores, ya no venían a bombardear de día, bombardeaban de noche, toda la noche. Con ese telón de fondo había charlas muy interesantes porque era muy heterogéneo y muy interesante el componente que había de habitantes de esa hostería, la única que quedaba abierta. Estaban los aviadores navales, los capellanes, había gente de inteligencia, había unos médicos civiles que estaban allí, había un buzo retirado, el mayor Rende, y había gente muy culta, muy interesante. Me acuerdo que un sacerdote que recitaba la canción de Rolando en francés, por ejemplo, un lujo. Y bueno, así se hacía la hora de irse a dormir. El dueño, que era un kelper que nos odiaba, nos cortaba la calefacción, con lo cual dormíamos vestidos porque el frío, aún dentro de la hostería, era bastante importante. Nos comentás que corrías gran riesgo yendo a transmitir de vuelta al continente, pero de todo el material que vos filmabas, ¿eso se transmitía? Eso, ¿qué pasaba con ese material que vos tanto trabajabas para conseguir? Bueno, nosotros no podíamos transmitir imágenes, porque no era todavía la época de los satélites. Lo que transmitía yo era por radio, transmitía a Radio Mitre, y daba información y tenía contactos con mi producción, a la cual, entre otras cosas, los soldados con los que yo me cruzaba, yo notaba sus teléfonos, se los pasaba a la producción y la producción llamaba a los familiares y les decía que yo los había visto y que ese día que estaban bien. Nosotros para transmitir, una vez hicimos un cálculo de que había que alinear 7 buques en línea recta de Malvinas a Buenos Aires para hacer los enganches, cosa imposible, por supuesto. Así que yo embarcaba el material fílmico por los aviones, sobre todo los Hércules y también los de la Armada, los Fokker, que burlaban el bloqueo. Y obviamente sabía de la censura militar y entendía que una parte probablemente no sería mostrada, pero grande fue mi desmayo y el de mi camarógrafo Alfredo Lamela cuando al volver nos encontramos con que entre el 90 y el 95% de nuestro material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Hace poco en Clarín salió una nota sobre el tema donde dice que faltan 100 horas de grabación nuestras. Y algunas cosas inclusive me las habían destruido en mi presencia, este oficial censor, que yo le rogaba de que lo guardara él, aunque sea para después de la guerra, porque cada fotograma tendría un valor histórico incalculable, pero no. En ese sentido fue inflexible y muy tonto, muy absurdo lo que se hizo. ¿Y cómo fue eh, la vuelta, la vuelta de la guerra? Bueno, el viaje en sí de vuelta fue bastante accidentado porque nosotros veíamos que Menéndez había adoptado una actitud totalmente pasiva, no dio nunca una orden de ataque, nunca una orden de contraataque, a pesar de que los oficiales más jóvenes querían salir a buscar a los ingleses. Los soldados conscriptos, muchas veces he escuchado a los soldados conscriptos, yo andaba en las trincheras y tenía mucho contacto con ellos, y eh, me decían a sus suboficiales, salgamos a buscar a los ingleses, la estaban pasando muy mal además en los pozos, salgamos a buscarlos y definamos esto. Bueno, la pasividad de Menéndez nos hacía ver que las cosas pintaban mal y cuando yo me entero, el día 13 de junio, que Menéndez había decidido la rendición,
nosotros no queríamos rendirnos, no queríamos ver la rendición, no queríamos entregar los equipos, y le pido a Menéndez el permiso para abordar el buque Hospital Almirante Irizar, que estaba fondeado en ese momento en Puerto Argentino, y como siempre que yo le pedí algo a Menéndez, la respuesta fue negativa. Nos deprimimos mucho con la Mela, mi camarógrafo, ya dijimos, bueno, vamos a caer prisioneros, no hay nada que hacerle, cuando llega un avión Hércules trayendo un cañón de refuerzo. Y me contacta un suboficial de Fuerza Aérea y me dice, ¿quieren subirse? Sí, conferencié con mi camarógrafo, con otra gente que había por allí, eh, y decidimos subirnos al avión. Y el censor el capitán, me dice, ¿vos le llevás mi valija al continente a mi mujer porque acá se la van a quedar los ingleses? Le digo, bueno, yo se la llevo, pero acercámela al aeropuerto porque yo estoy cargado hasta la manija, no puedo. Bueno, era tal el infierno en el aeropuerto que no se animó, nunca me trajo la valija, porque ya estaban las bengalas inglesas iluminando el cielo, los cañones ingleses estaban reglando la pista, o sea, tratando de pegarle la pista, había PACs, patrullas de Harriers en el cielo, y bueno, nos subimos como unos 100 hombres a ese Hércules una vez descargado el cañón, cuando de repente alerta roja, todos afuera, salimos despedidos por la escotilla esa de los paracaidistas, algunos se quebró. Estuvimos entre las rocas un par de horas mientras las bengalas iluminaban el cielo hasta que el capitán Borchert dijo, bueno, yo me voy sí o sí, y ya de 100 se habrán subido unos 60, otros prefirieron caer prisioneros antes de subirse a ese vuelo, que en vez de elevarse se pegó al mar y navegamos 2 horas a oscuras esperando el misilazo, que algunos dicen que nos habían tirado, pero bueno, evidentemente si nos tiraron fue esquivado por el piloto, y cuando se prendieron las luces 2 horas después, en que nos rezamos todos los Padre Nuestros y los Ave Marías que caben en 2 horas, había vómitos en el suelo por la tensión terrible vivida. Eh, un suboficial de la Fuerza Aérea veo que tenía la pistola 9 milímetros en la mano y le digo, macho, ¿a quién querés matar? ¿Qué te pasa? No, es que si entraba un misilazo yo me pego un tiro porque no quiero morir ahogado. Y mi camarógrafo me dijo que se había desmayado durante el vuelo. Y años después, cuando le hacen un estudio por una enfermedad que tuvo, le descubren un infarto, un microinfarto, porque realmente fue un vuelo para el infarto. Y muy triste fue, bueno, todo lo que siguió después, la confirmación de la rendición y el comienzo de esta etapa de desmalvinización, que no es otra cosa que una forma de censura que inició el propio gobierno del proceso militar, porque el nuevo hombre fuerte del ejército, un general de nombre Cristino Nicolaides, un bruto de marca mayor, decretó lisa y llanamente Malvinas no existió. Entonces por eso escondieron a los soldados, los llevaron a sus casas entre gallos de medianoche, nunca le dieron la más mínima palmada en la espalda, nunca le dieron ninguna contención. Eso comenzó con el régimen militar. Bueno, yo sufrí un coletazo de esa desmalvinización porque a mí era un poco más difícil esconderme, yo era más conocido, pero empezó una campaña de desprestigio, me quitaron el trabajo y bueno, compartí desde otro nivel la desmalvinización que padecieron los combatientes, y si vos haces una encuesta entre ellos, el 99% te va a decir que fue mucho peor por ese motivo la posguerra que la guerra. Eso es así y lamentablemente ya es mayor el número de soldados que murió después de la guerra por por las secuelas y la carga que durante la guerra. Entonces te quería consultar, ¿cómo ves todo ese proceso de desmalvinización, de maltrato y olvido y silenciamiento, especialmente ante los soldados que así tenían que volver a integrarse a la vida civil y, si te he visto no me acuerdo, por parte de la más alta jerarquía de la nación? Lo que pasó fue lo que pasa en todas las guerras, ¿no? Hay una famosa frase que dice, ay de los vencidos. Los vencedores escriben la historia, en este caso los vencedores fueron los ingleses, y la escribieron con la cooperación consciente e inconsciente de gente de nuestra nacionalidad, de cipayos se podría decir, conscientes o inconscientes, porque
¿Cuál es el objetivo de una guerra? No es solamente derrotar al ejército enemigo, entrar en la ciudadela enemiga, sino evitar que ese pueblo vuelva a intentarlo. Y eso lo dijo muy bien un lord inglés pocos días después del fin de la guerra. Dijo, hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación, así ni siquiera sus nietos van a fantasear con recuperar las islas. Y eso es lo que se intentó hacer con toda una serie de ideas, fuerzas falaces que, con las cuales nos bombardearon y nos siguen bombardeando, que no resisten el menor análisis, pero que cumplen lo que decía el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Goebbels: repetir hace creer. Entonces te repiten 1000 veces una cosa y se convierte en una verdad que no se discute, a pesar de que si vos la sometés a la duda, se cae a pedazos. Y este bombardeo que continúa ha desmoralizado también los combatientes, los ha llevado a los suicidios que vos mencionaste, porque le quebraron el espinazo de la autoestima, es como haberles dicho estúpidos, fueron para nada. Y ninguna de ellas resiste la menor de las críticas. Por ejemplo, hace poco en mi canal de YouTube, mi hijo subió un video de los soldados que vuelven de la guerra, están los del Regimiento 25 que se batieron con valor y honor en la batalla de Darwin, está el testimonio de Gómez Centurión, y el título que le puso era Regreso con Gloria. Entonces varias personas escriben, pero ¿cómo con gloria si perdimos? Se ha perdido la conciencia de que la gloria no es únicamente la victoria, todo lo contrario a veces puede ser. Hay victorias ignominiosas y derrotas que son para aplaudir. Por ejemplo, la Unión Soviética venció a la Alemania nazi, invadió Alemania y los soldados soviéticos violaron a 2 millones de mujeres entre 8 y 80 años. Violaciones en masa. Eso fue una victoria vergonzosa. En tanto que, bueno, los espartanos murieron todos, pero esa derrota gloriosa la recuerdan por milenios los seres humanos, sin irnos a los espartanos. San Martín creó una condecoración a los derrotados de Chancay, del coronel Pringles. Y dice así la condecoración: gloria a los derrotados de Chancay. ¿Por qué? Porque se batieron con honor y valor, porque lo que importa realmente no es el triunfo o la derrota, y eso lo tendría que entender un pueblo tan triunfalista y tan exitista como es el argentino, sino cómo se peleó. Entonces, esas ideas fuerzas, por ejemplo, de que la derrota es ya de por sí algo ignominioso, la versión falsa de que estábamos condenados de antemano a la derrota. Yo lamento ser autorreferencial, pero mi hijo hizo unos videos fantásticos que están en mi canal de YouTube. Fue a videos ingleses que no son conocidos en la Argentina, los editó, y todos los máximos jefes militares ingleses cuentan que estuvieron a un tris de la derrota. Lo dice el jefe de la flota, el almirante Woodward, es su voz. No es que alguien escribió y falsificó. Él lo dice en cámara, que el 14 de junio él había dicho, había escrito en su diario: si los argentinos no soplan, nos caemos. Y es el día que Menéndez se rinde sin haber dado nunca una orden de ataque o de contraataque que temían los jefes militares ingleses, como lo dicen también ellos en un video que está en YouTube, que es un video que se llama Malvinas, la gran jugada. Entonces nos han metido en la cabeza esto de que estamos de antemano, nadie está de antemano condenado a nada. Dios nos hizo libres y el ser humano puede cambiar el curso de los acontecimientos, y un pequeño país como Vietnam puede ganarle al imperio. Nos han dicho de que cómo mandábamos hombres del cálido norte a pelear en el frío sur, pero existe lo que se llama la aclimatación. Con 2 meses que más o menos los tuvieron, uno se aclimata. Si no fuera posible hacer ese movimiento de tropas de una zona geográfica a otra, cómo pelearon los alemanes del gélido norte de Europa y cómo pelearon con el Afrika Korps en África, o cómo Aníbal cruzó los Alpes con elefantes. En fin, nos bombardean con todo este tipo de ideas fuerzas que no resisten análisis, pero seguimos repitiéndolas como realmente como loros, y se sigue eternizando la mentira sobre Malvinas. Y de acá en adelante, ¿cómo ves vos todo lo que vendría a ser la actividad cultural, promocional, para eh, repeler todo este esfuerzo de tantos años y cómo recuperar esos valores que vos decías que estábamos, que están silenciados y estamos perdiendo?
Bueno, primero y principal, contando la verdad toda, no necesitamos ni imaginar, ni fantasear, ni mentir, ni acomodar la verdad, ni crear héroes falsos. La verdad es tan rica y está tan de nuestro lado en Malvinas que no hace falta inventar nada. Hay que contar toda la verdad. Ahora, ¿cómo contarla? Todos nosotros tratamos de poner nuestro grano de arena, pero no es suficiente, porque lo que tendría que hacer el Estado no lo hace. Al contrario, el Estado conspira contra la verdad de Malvinas, por ejemplo, nombrando como director del Museo de Malvinas a un desmalvinizador, al que es el prototipo del desmalvinizador, el soldado cobarde Edgardo Esteban. Todos nosotros, los que somos conscientes de la importancia de contar la verdad de Malvinas, podemos hablar, por ejemplo, en una charla que con toda la furia suma 200, 300 personas, pero si logramos ir a un canal de televisión, ya nos escuchan 500 o 600.000. Hay un cambio cualitativo muy importante. Yo creo que los jóvenes, lo que tenemos que hacer, dije tenemos porque también me siento joven, a pesar de que mi edad biológica no lo indicaría, los jóvenes deben tomar por asalto los medios. Hace muchos años, a un dirigente joven nacionalista le dije, los patriotas tienen que infiltrar los medios. Me dijo, no, pero para eso hay que tener mucho estómago. Y sí, hay que tener estómago. No hay que de ninguna manera claudicar en ningún principio, pero hay que tomar los medios por asalto, hay que infiltrarlos, hay que hacer llegar nuestra verdad a los medios, como hay que filtrar por ahí es una palabra antipática, como hay que copar la política, tenemos que luchar con las armas del enemigo y así poder llegar a todo el pueblo argentino. Mientras que podamos, seguimos sembrando esas pequeñas semillas que también van dando su fruto, gracias sobre todo a la proliferación y la importancia que han cobrado los medios sociales que permiten evitar la censura de los medios grandes. Pero de todas maneras, los jóvenes, ustedes, deben tratar de llegar al poder y desde allí van a poder crear una nueva Argentina. Mencionabas, bueno, al soldado Esteban, que alguien había hecho una pregunta en los comentarios. Y bueno, también se ha hablado mucho de representaciones cinematográficas bastante vergonzosas. Quería consultarte, bueno, museos, consultarte cuál es el rol que está cumpliendo ahora la cultura y qué manifestaciones culturales ves negativas y también positivas en este contexto. Bueno, la batalla cultural obviamente es clave, la estamos perdiendo todas estas décadas y el enemigo lo entiende muy bien. O sea, cuando los marxistas se dieron cuenta que con el fusil no llegaban al poder en determinados países, optaron por el gramscismo, que es justamente infiltrar la cultura, y tenemos que dar la pelea en el área de la cultura. Reitero, lo positivo es que ahora ese monopolio que tenían antes los grandes medios se ha quebrado por las redes sociales. Uno puede llegar a decenas de miles de personas por los medios sociales e inclusive a esos medios hegemónicos, entre comillas, los puede infiltrar porque mucha gente lee los comentarios y a veces son más interesantes los comentarios o las notas que las notas mismas. Hay que aprovechar eso al máximo, hay que escribir cartas. Hay diarios que las publican. Una carta en el diario de La Nación llega a miles y miles de personas. Hay que movilizar todos los recursos en esta batalla cultural. Hay que formarse, por supuesto, porque lo que decía al principio Mario es muy importante, porque la cuestión no es salir a discutir y a debatir, sino a ganar el debate. Y si no estamos preparados, nos van a hacer pasar un papelón. Si estamos preparados, les vamos a poder ganar, porque tenemos la ventaja de que la gente que pelea en los medios televisivos, por ejemplo, no está demasiado formada ni informada. Entonces, si vos estás con la verdad y encima con la información, no hay manera que te puedan ganar. Hay que ir a batallar esos medios, hay que llegar y ganarles. La verdad que tenemos vocación de dar esos debates, ir a los medios y presentar causas como estas, que son causas nacionales que tienden hacia la unidad, todos están de acuerdo, hay una pequeña minoría que lo que busca es acallar y bien, como vos decís, aplastar y humillar el sentir
hasta la tercera generación, como bien dijiste. Quería hacerte una consulta que acá me escriben en los comentarios. Me están pidiendo distintas cosas, pedirte que nos cuentes distintas anécdotas, están escribiendo. Quería consultar si nos puedes contar la historia heroica de el soldado Poltronieri, que recibió una de la máxima condecoración que puede recibir una persona en la guerra. Bueno, has puesto el dedo en la llaga, lamentablemente. Todos quisimos creer en la historia de Poltronieri, aunque no cerraba del todo. En realidad cerraba poco y nada. Pero últimamente los mismos camaradas de Poltronieri han salido en masa a decir que esa historia es lamentablemente apócrifa. Y acá vamos a lo que yo decía antes, no necesitamos inventar historias. Tenemos héroes de sobra, probados y comprobados, no nos aferremos a ninguna historia y no tengamos miedo en apartarnos de historias que resultaron ser falsas, apócrifas. Lo que pasó, pienso yo, es que después de la guerra los altos mandos no hicieron demasiadas investigaciones a fondo y algunos fueron premiados con justicia y otros al tuntún. De hecho, hay un comentario de hace mucho tiempo que hubo gente que fue premiada o condecorada basándose en textos de la revista Gente, que como sabemos es una revista que ha mentido siempre, que fue triunfalista durante la guerra, mintiendo, y al día siguiente de terminar la guerra se convirtió en derrotista. Tenemos muchos héroes reales que no son conocidos y que debemos sacarlos a la superficie. ¿Quisieras contarnos alguna otra historia que sea, por ejemplo, algo que te haya conmovido, ya sea que lo hayas visto en ese momento o que te lo hayan contado? Las historias son muchas y todas son conmovedoras, porque eh, uno está muy sensible en ese momento en que sabe que en cualquier momento te puede caer una bomba de casi 500 kilos en la cabeza y ser tu último momento en la tierra, ¿no es cierto? Y te pasa además que esas personas que te rodean, que probablemente ni conoces sus nombres, los sentís más cerca que cualquier hermano. A mí, por ejemplo, me ha causado muchísima emoción el relato de cómo murió el soldado Falcón, que tantas veces nos han hablado de los pobres chicos de la guerra solamente dignos de lástima. El soldado Miguel Ángel Falcón era un soldado del Regimiento 7 que participó de un contraataque heroico en Monte Longdon al mando de un teniente Castañeda, que fue realmente una misión suicida, porque eran 40 hombres contra centenares de ingleses que ya se habían apoderado de parte del Monte Longdon. Y luego de la sorpresa inicial a la que fueron sometidos los ingleses, quedaron aferrados, como dicen en la jerga los militares, ambos bandos entre las rocas tiroteándose, hasta que en determinado momento el soldado Miguel Ángel Falcón sale al descubierto de la roca que lo protegía, disparando desde la cintura y puteando a los ingleses, hasta que lo abate una ráfaga de ametralladora. Y cae, de alguna manera extraña, como hincándose sobre su fusil, no cae del todo, y de lejos parecía que estaba rezando. Entonces Castañeda le ordena a otro soldado que se acerque y que vea qué es lo que está pasando. Estaba muerto, pero todavía seguía enhiesto. Todo un símbolo de nuestro combatiente de Malvinas. Y quería consultarte, ya llegando hacia el final, eh, vos tenés tus hijos y tenés también, das muchas charlas a grandes y chicos, ya sea en grandes auditorios o también auditorios más pequeños. Quería consultarte qué mensaje nos podrías dejar como para saber alguna acción concreta y de corto plazo que podamos hacer, más allá de que tenemos esta vocación de llegar al, al poder y de dar los debates en los medios, pero digamos,
concretamente, si vos agarraras un grupo de 5 chicos y te preguntaran algo que hacer el día que se levanta la pandemia, ¿cuál sería tu recomendación para la acción? A corto plazo creo que no se puede hacer nada. Acá hay que sembrar, acá hay que construir como hormigas y reitero, los medios son el principal campo de batalla. La educación, por supuesto, obviamente la educación. Necesitamos profesores de historia, Mario creo que es profesor de historia, necesitamos muchos profesores de historia porque, bueno, lo dijo Bismarck en su momento cuando Alemania estaba en decadencia, el maestro de escuela va a salvar a Alemania. Bueno, si nosotros tuviéramos maestros de escuela como los que tuve yo, este sería otro país. Yo cuando era alumno de la primaria, entraba al grado la profesora, la maestra, no la profesora, la maestra. Y lo primero que hacía era escribir en el pizarrón las Malvinas son argentinas. Y nos enseñaban cómo ser argentinos con el ejemplo de San Martín, de Belgrano, del negro Falucho, del sargento Cabral, y tenemos sus equivalentes caminando entre nosotros, no los aprovechamos, no se enseñan sus nombres en los libros de historia. Entonces, a corto plazo es facilismo, ¿no? A largo plazo forjemos maestros, forjemos profesores, forjemos polemistas, forjemos periodistas, forjemos políticos. Esto no se va a resolver en poco tiempo. Sembremos y triunfaremos. Es muy inspirador lo que nos contás. Este, quería consultar si alguno de los chicos que están en el Zoom tiene alguna pregunta más para hacer. Yo creo que estuve levantando todas las que ponían en los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir ahora. Eh, la verdad que es un honor tener a un exponente de este tema pudiendo hablar con nosotros y regalándonos un momento de su tiempo. Este, y bueno, te voy a hacer la última pregunta y con esto ya te voy a agradecer. Es, ¿cuál puede ser la mejor táctica sin necesidad de recurrir a la fuerza para recuperar la soberanía de las islas? Bueno, a mí me preguntan muchas veces, ¿la Argentina va a poder recuperar Malvinas? Y yo respondo lo que comenté antes. No sé si la Argentina puede recuperar Malvinas, pero sí sé que Malvinas puede recuperar la Argentina. Los valores de Malvinas pueden recuperar la Argentina. Y si nosotros recuperamos la Argentina, que eso es lo más urgente, si tenemos de nuevo Fuerzas Armadas, porque hoy carecemos de ellas, si tenemos un gobierno nacional, Malvinas puede caer en nuestras manos, como vos decís, sin el uso de la fuerza, como una fruta madura, porque Inglaterra está al borde de una implosión demográfica. Los ingleses no se reproducen, los ingleses se han ido de la política internacional, se les está por ir a Escocia, se fueron de Europa. A Londres le dicen Londonistán, porque están invadidos por musulmanes y por africanos que sí se reproducen como conejos, y si este proceso continúa y va a continuar, lo lamento por la cultura inglesa, de la cual soy muy respetuoso y hasta admirador. Yo soy enemigo de la política inglesa, no de la cultura inglesa, pero el día que ya se aproxima de la implosión demográfica de Inglaterra, no va a poder seguir sosteniendo una colonia a 14.000 kilómetros de distancia. Si ese día nosotros estamos de pie y no de rodillas como estamos ahora, sin tirar un tiro, las Malvinas van a ser nuestras. Ahí, perdón, estuvieron llegando un par de preguntas más. Eh, la primera es, eh, dice, tuvimos un visionario de lo que nos está pasando ahora y fue el coronel Seineldin. ¿Qué opina Nicolás sobre el mismo? El teniente coronel Senaldín en Malvinas fue un muy buen oficial, pero no entró en combate. Nos quedamos con las ganas de saber qué pasaría si entraba en combate. Porque incluso los jefes de las compañías de comandos, Castañeto y Rico, al ver la pasividad de Menéndez y considerando el gran prestigio que tenía Senaldín en Malvinas, le ofrecieron encabezar una defensa en serio y él rechazó el ofrecimiento. Así que en ese sentido nos quedamos con la incógnita.
Y por último, te vamos a consultar qué libros, tuyos y también de otros autores, nos recomendarías. Bueno, hay muchos libros muy buenos. Muy buen libro es el de una persona que ideológicamente no nos es afín, pero hay que reconocer que es un excelente libro, que es Isidoro Ruiz Moreno, Comandos en Acción. Hasta tal punto no nos es afín que en la tapa del libro puso a soldados ingleses. Es un libro sobre comandos argentinos, pero puso soldados ingleses. Pero igualmente el libro hay que leerlo. Están los libros de Pablo Marcos Rafael Carballo, uno de los haces de nuestra aviación, Cruz al heroico valor en combate, Halcones sobre Malvinas. Carballo es un referente máximo de lo que es la malvinización, y además yo recomiendo a todo el mundo que trate de ir a sus charlas o de ver sus videos o de conocerlo personalmente, porque Carballo no solo enseña de Malvinas, Carballo enseña de la vida. Carballo es realmente un héroe y un santo, las dos cosas. Los libros de Carballo, sine qua non. Hay un muy buen libro sobre la infantería en Malvinas, que es el libro de Lautaro Jiménez Corbalán. Hay lo que está faltando, porque está agotado este libro, un librito de Juan Luis Gallardo, que no es combatiente, es un escritor y poeta, que se llama Malvinas para chicos argentinos. Necesitamos literatura infantil, que no hay. Este libro está agotado. Yo hace mucho que insisto en que debería ser reeditado, pero hasta ahora no lo fue. Es un libro para tener en cuenta, ya que tenemos que sembrar entre los jóvenes, necesitamos historias de ese tipo. Y alguien mencionó, vos lo mencionaste, de que nos falta la película, ¿no?, de Malvinas. Una película puede ser el antes y el después de la malvinización, una buena película. Puede ser un parteaguas. En Rusia, donde sigue disfrazada de alguna manera la dictadura comunista, había un héroe que era vilipendiado porque era el jefe de los ejércitos blancos en Siberia, el almirante Kolchak. Y un día hicieron una película de guerra sobre el almirante Kolchak, que se llama justamente El Almirante, y ese día cambió la opinión pública en torno a ese hombre. Una película de Malvinas que no sea dedicada a los soldados llorones como hasta ahora, sino que cuente una película de combate, una película de guerra, una película tipo de las que hace Mel Gibson. Bueno, necesitamos no solo dinero, necesitamos un director talentoso y honesto, que también lanzo el desafío entre los jóvenes de no saber si un director talentoso y honesto nace entre sus filas. Podría ser la palanca de Arquímedes que dé la vuelta a la desmalvinización en la Argentina. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por mencionarlo a Carballo, que realmente sus videos los videos de sus charlas y sus entrevistas son muy inspiradores. Ojalá lo podamos tener en este ciclo de charlas algún día. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, realmente es muy inspirador todo lo que nos decís y espero de acá a el año que viene poder tenerte de vuelta en la charla y compartir qué avances hayamos logrado conseguir. Será un gusto y un honor. Muchos éxitos en el trabajo de ustedes. Muchas gracias. Nosotros, los jóvenes, vamos a ganar. Muchas gracias, Nicolás.